Gobierno. Vamos a hablar de esto con Jorge Liotti, que está aquí con nosotros. Bienvenido, Jorge. ¿Cómo estás, Eleonora? Muy bien. Bueno, parece esto ser los martes de corte, ¿no? Porque el martes pasado hablábamos sobre el discurso fuerte del presidente de la Corte, Rosenkrantz, para abrir el año judicial. Hoy fue día de acordada, estas reuniones que se realizan, y hubo dos novedades muy importantes. Una que tiene que ver con el tema de los jubilados. En este caso fallaron en un caso puntual de una jubilada de Entre Ríos, quien había pedido que la eximieran del pago de ganancias sobre sus jubilaciones. Allí hubo un fallo 4-1, como viene ocurriendo en muchos casos, 4 a favor de que le restituyan ese recorte, o sea, que no tenga que pagar más ganancias y que además le devuelvan la plata correspondiente en el periodo desde que inició la demanda judicial, que fue en 2015 hasta ahora. Es decir, ese retroactivo. Es un retroactivo, no por toda la jubilación, sino desde el momento que inició la demanda. Perfecto. En forma sintética, este fallo afecta a esta señora y también a unos 600 casos que ya están en la Corte y que se van a aplicar en forma inmediata. La retroactividad va a depender de cuándo cada uno inició el proceso judicial. Hay 300.000 personas en total que están en una situación similar, es decir, que pagan ganancias. Estos son los jubilados de mayor poder adquisitivo, son jubilaciones que están por arriba de los 62.000 pesos. Consideremos que una mínima está alrededor de 10.000 pesos. Claro, o sea, es el equivalente a 6 mínimas, ¿no? Exactamente. Con lo cual es un universo bastante acotado. El resto de los que no están todavía en la Corte van a tener que esperar, porque también la Corte le marcó al Congreso que definiera en una ley un concepto que yo creo que va a traer mucha polémica, porque está basado en el principio de la vulnerabilidad por razones de vejez o por razones de enfermedad. Claro, ¿qué es lo que se esgrime en este caso en particular? Exactamente, ¿no? Lo que dicen es, en este caso particular, no tienen que deducirle ganancias porque es una persona, cuando se inició el trámite judicial, tenía 79 años, que está en una situación de vulnerabilidad. Esta persona había atribuido, tenía muchos gastos por razones de salud y en consecuencia no le debían cobrar el impuesto a las ganancias. Claro. Esto yo creo va a traer mucha polémica, en primer lugar porque hay que ver caso por caso, todo, digamos, cuánto aplica o no el tema de la vulnerabilidad, si el Congreso puede en algún momento legislar sobre un concepto que puede ser un poco difícil de definir. Y después hay una cuestión de fondo, antes de pasar al análisis político, que tiene que ver con de qué manera se hace justicia, ¿no? Por un lado, estos jueces entendieron que los jubilados no deben pagar ganancias porque ya pagaron cuando tributaban en su época activa y porque, insisto, hay una situación de vulnerabilidad. Ahora también es cierto que es lo que esgrimió Carlos Rosenkrantz, el presidente de la Corte, el único que no estuvo de acuerdo con esta decisión, que son jubilados de alto poder adquisitivo, que cobran más que el resto, ¿no? Ahora, Jorge, si bien lo que esgrime el presidente de la Corte, Rosenkrantz, es que son jubilados de alto poder adquisitivo, esos jubilados que tuvieron sueldos altos durante su época laboral, también hicieron aportes altos. Hicieron aportes correspondientes. Por eso digo, acá hay una cuestión, el que puede llegar a plantear, bueno, les corresponde, y los que pueden decir, bueno, pero se beneficia a los que tienen haberes más altos. Hay dos miradas. Igualmente yo te digo, Leonora, si nos apartamos un momento y tomamos un poquito de distancia de la resolución en sí, lo que vamos a ver es una decisión de carácter de impacto político, es un nuevo fallo de la Corte adverso al gobierno, no tanto por el efecto económico, no parecería haber en lo inmediato un efecto fiscal muy fuerte, pero es un nuevo revés para la postura que, digamos, del gobierno, porque concretamente va a tener que dejar de percibir ganancias y entendía que esto ya estaba resuelto, y esto ocurre en un momento, te diría que si uno mira todo el panorama y todo el contexto de lo que está ocurriendo, donde el gobierno está débil, está delicado, donde cada noticia en cualquier terreno que se produzca le genera un efecto. Hoy tenemos como una noticia que siguió subiendo el dólar, situaciones que tienen que ver con la cuestión político-electoral. Bueno, la Corte yo te diría que suma un granito, no te digo semanalmente, pero contribuye a esta percepción de que, bueno, está lejos de poder sintonizar con el gobierno o en todo caso
establecer un cronograma un poco más aliviado. Bueno, vienen sistemáticamente en esa línea, ¿no? Y en este caso, como bien decías vos al principio, ¿no? El voto fue 4-1. El único que votó en disidencia fue el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz. El resto, lo que se llama la mayoría peronista, incluida Hayton de Nolasco, votó a favor de la jubilada y en contra de los intereses del gobierno, ¿no? Sí, volvió a quedar solo el presidente de la Corte. ¿Qué significa esto? Mirá, yo te diría que lo hemos hablado otras veces en momentos críticos porque se viene sumando y tiene que ver con el segundo tema que vamos a hablar ahora, Eleonora. Viene hablando de una soledad de aislamiento del presidente de la Corte, muy inconveniente para el gobierno porque es el presidente de la Corte y a la vez porque se supone que es el que está más en sintonía con el gobierno. De hecho, él viene planteando una postura diferente. Él siempre se apoya en fundamentos jurídicos y técnicos y está en contra de la politización de la justicia en general, pero lo cierto es que sus pronunciamientos en general coinciden con lo que le vendría bien al gobierno. Votar sistemáticamente solo marca esta situación donde dentro de la Corte no responden. Él, como lo hablamos otras veces, no siente una necesidad de liderar la Corte con los fallos, como pasaba con Lorenzetti, que en todo caso postergaba, reunía, consensuaba, acomodaba los votos para tratar de mostrarse como un líder de las mayorías que se construían. Rosenkrantz no tiene esa mirada, tiene una mirada como más técnica, para algunos más ingenua, más despolitizada, pero bueno, lo cierto que él entiende que es su rol y su función. Él dice que hay que seguir apegándose a la ley, por más que parezca antipática la decisión que hay que tomar. En este caso sería una decisión antipática. Lo pone por escrito, yo te diría, dice no hay que hacer fallos para la tribuna, usando un término vulgar, para que de alguna manera quedar bien, prefiere tener esta postura, aunque políticamente lo desgasta a él y naturalmente en forma indirecta también desgasta al gobierno. Y esto tiene mucha relación con el otro dato importante de la Corte del día, que es una decisión ya más interna. Se resolvió por una mayoría ahí sí de tres, los tres de la mayoría peronista que mencionabas vos. Ahí Hayton no intervino. Quitarle al presidente de la Corte el control y la administración del Centro de Información Judicial, el CIJ. Es decir, la información, ¿no? Este es un sitio que creó Lorenzetti durante su presidencia para informar a todo el mundo, porque es un sitio abierto, de todos los fallos judiciales, no solo de la Corte, sino de todos los juzgados que tengan algún interés público. Esto venía funcionando como una especie de agencia de noticias judiciales en donde se cargaban los fallos con bastante celeridad y permitía acceder a él. Pero bueno, obviamente el control de esa herramienta implica un control en el flujo informativo. Para que tengas una idea, Leonora, desde que está Rosenkrantz al frente de la Corte y había puesto una persona de él a controlarlo, habían aparecido algunos juzgados que no enviaban al CIJ sus fallos o los demoraban, porque había todo un movimiento alrededor para tratar de obstaculizar el funcionamiento del CIJ, contrastando con lo que pasaba antes. Hoy directamente le sacaron el control, pusieron a una persona de Lorenzetti nuevamente, y esto es anecdótico para el público en general, pero sí tiene una lectura política muy clara, porque a fin del año pasado, recordarás, le habían quitado la facultad de administrar la Corte, de hacer nombramientos, o sea, de la capacidad de administrar, que ahora con la firma de 3 miembros de la Corte se puede resolver, aunque entre esos 3 miembros no esté el presidente. Claro. Es decir, le pueden controlar la administración y ahora también la comunicación. Ahora, esta sistemática quita de poder, ¿no? Lo que sucedió a fin del año pasado, ahora que le quitan el manejo de la información, lo que también se vio en la apertura del año judicial con los jueces de Comodoro Pi. Toda esta movida que uno ve, este alejamiento con el nuevo presidente de la Corte, Rosenkrantz, ¿es un intento por que Rosenkrantz dé un paso al costado? Mirá, yo te diría que es muy difícil de sostener esta situación. Hablamos de la presidencia, no que dé un paso al costado de la Corte, es un cargo vitalicio, ¿no? Sí. Me parece que lo van arrinconando con el objetivo de que él solo se corra y evitar... Aclaremos, si mañana se juntan 3 jueces de la Corte, es tan sencillo como esto, y se ponen de acuerdo respecto de quién es el futuro presidente,
lo cambian. Si bien tiene un mandato por un periodo, lo pueden cambiar antes de ese mandato. De hecho, lo hicieron cuando lo corrieron a Lorenzetti, ¿no? Claro. Entonces, o sea, si perdón, se juntan... es así de sencillo. Tres jueces de la Corte se juntan, deciden que se cambie, se cambia. Exactamente. Yo creo que lo que están haciendo es dando un paso atrás del otro, a ver si Rosenkrantz dice, bueno, yo no puedo estar en esta situación como presidente, me corro y que venga otro, ¿no? Creo que están esperando esa situación. Rosenkrantz está planteando que no lo va a hacer, está resistiendo por ahora, con lo cual estos episodios se pueden seguir produciendo. En todo caso, daría la impresión de que tiene un margen por lo menos hasta las elecciones, de modo tal de ver, en todo caso, si este gobierno continúa, si no continúa, y allí se verán un poco cómo se barajan estas cuestiones. Los que tienen o manejan esta mayoría también están evitando aparecer excesivamente ansiosos por correrlo a Rosenkrantz, porque asumió hace muy poco tiempo, y además porque habría que ver si se ponen de acuerdo, porque no es sencillo. Daría la impresión allí que a Lorenzetti le encantaría volver, también Rosati, que podría decir, ahora es mi turno. Bueno, habría que ver si se juntan esas voluntades, qué haría Hayton. Bueno, todas estas cuestiones que por ahí son más de, digamos, contubernios internos de la Corte, ¿no? Sí. Que a ellos les encanta, te aclaro, son grandes juristas, pero también en estas cuestiones se dedican a ellas. Ahora, Jorge, ¿cómo se entiende que los mismos jueces que se juntaron y decidieron que Lorenzetti debía dar un paso al costado de la presidencia y nombraron a Rosenkrantz como presidente, hoy de alguna manera estén dándole el mismo mensaje a Rosenkrantz en tan poquito tiempo? Mira, yo te diría que hay dos posturas. Por un lado está la de Lorenzetti, que naturalmente te diría que se quedó, como se dice habitualmente, con la sangre en el ojo, y entonces no digiere todavía ese movimiento que él no previó. Pensaba que es un tipo que estuvo 11 años manejando la Corte con un puño, que administraba eso, y un día decidió anticipar la decisión para renovarse él en el cargo, y de pronto se encontró que había una mayoría enfrente y le dijo, no, no sos vos, es Rosenkrantz. Entonces, allí hay una postura Lorenzetti ciertamente afectado por aquello. En general, Maqueda está muy en sintonía con Lorenzetti. El caso de Rosati es distinto, porque Rosati fue parte de esa conspiración, por lo menos como lo entiende Lorenzetti, para correrlo y que estuviera Rosenkrantz. Rosati lo que plantea es, Rosenkrantz no está haciendo lo que habíamos convenido, lo que era su mandato cuando lo elegimos, que era tener una mirada de la Corte más transversal, con decisiones más democráticas, y dice no consulta algunas cuestiones, es excesivamente individualista en algunos aspectos. Bueno, le hace alguna serie de atribuciones, obviamente no en público, pero un poco lo que trasciende tiene que ver con esto, y entonces se ha corrido. Yo te diría que ese es el dato principal. Rosati pasó de ser uno de los apoyos a Rosenkrantz cuando lo votó para que llegara, a estar en una mayoría donde lo está desgastando sistemáticamente. Hay algunos que dicen, Eleonora, discúlpame, bueno, lo puso como una especie de tapón para correrlo a Lorenzetti porque él esperaba venir él. Claro, porque en realidad esto que vos estabas mencionando, ¿no? De una Corte más bien horizontal, lo que quería era mostrar una diferencia bien marcada con esta Corte verticalista que tenía. Exactamente. Rosati dice, Rosenkrantz lo elegimos para cambiar el estilo con el que administraba Lorenzetti. Bueno, no lo está haciendo, entonces ahora me uno en contra de él. Bueno, esas yo te diría que son las cuestiones cortesanas que entraron ya el año pasado en un estado de ebullición muy fuerte. A mí me da la impresión de que el dato más importante es que este estado de confrontación y tensión continúa, a pesar de que no solo hay una afectación al presidente de la Corte, sino está impactando también la relación con el gobierno y al gobierno en sí, que demuestra que tiene en la Corte un actor con el que no puede compatibilizar en un momento que también tiene otros frentes que no puede manejar, como el económico o algunas cuestiones políticas. Ahora, es interesante esto que me estás marcando, Jorge, ¿no? Porque cada uno de estos mensajes o cada uno de estos fallos, en este caso, recién mencionabas el dólar, pero cada una de estas cuestiones, vengan del ámbito que vengan, impactan en el gobierno en el ámbito electoral, ¿no? Sí, sí. El gobierno todo el tiempo obviamente toma distancia. Hoy el mensaje es un caso en particular, no hay preocupación por el impacto fiscal, es cierto, el impacto económico no va a ser importante, pero sí está claro, todos lo ven, digamos,
los observadores externos, económicos, políticos, organismos, gobiernos extranjeros miran una situación, un mapa en general, en el cual, en un contexto de una elección que viene con un escenario, un pronóstico reservado, sumamente incierto, bueno, hay estos factores que también influyen, ¿no? Entonces, cuando dicen, bueno, ¿cuál es la capacidad real de administrar la situación del gobierno? Y no porque la Corte tenga que fallar en línea con el gobierno, simplemente porque en la repetición de fallos, que en general van en un sentido contrario a lo que le convendría al gobierno, bueno, hay allí una idea, bueno, ustedes podrían de alguna manera administrar esto, postergarlo, que tocar otros temas que alternen un poco el pronunciamiento del máximo tribunal. Bueno, daría la impresión de que eso no ocurre. Y si algo quedaba, yo te diría, Leonora, que no quiero pasar por alto, lo que hablamos el martes pasado con ese discurso de Rosenkrantz, tan cuestionador sobre el rol y la legitimidad de la justicia, agitó el avispero. En la justicia en general y en la Corte también, ¿eh? En la Corte también, porque un poco el planteo es: este señor que está en la Corte hace unos años nos viene a dar lecciones sobre legitimidad de la justicia. Yo creo que esas cositas terminan jugando y en algún momento te las cobran, ¿no? Siempre interesante análisis de Jorge Liotti. Muchísimas gracias. A vos, Eleonora. Un placer. Bien, y seguimos hablando de este fallo.